La batalla de las Termópilas es uno de los enfrentamientos más famosos no solo de la historia de la antigua Grecia, sino de la historia antigua en general. La historia del pequeño grupo de soldados griegos liderados por Leónidas de Esparta, que resistió durante días los ataques del gigantesco ejército del imperio persa, gobernado por Jerjes, se ha contado muchas veces y de muchas formas diferentes, pero se ha quedado en eso, en la historia de la batalla. Por eso, si quieres conocer cómo fue la vida de estos dos grandes líderes militares y políticos antes de que se enfrentaran en aquel estrecho desfiladero, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 23 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación de nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Yo creo que a estas alturas todos conocemos un poco, aunque sea por encima, la historia de este enfrentamiento. En un caluroso día de agosto del 480 a.C., una coalición militar griega bajo el mando del rey espartano Leónidas llegó al estrecho desfiladero de las Termópilas dispuesto a ser la barrera de contención de la invasión persa de Jerjes que se aproximaba desde el norte. Sin embargo, ya sea por la influencia de la famosa película dirigida por Zack Snyder o por otros productos de entretenimiento y divulgación histórica, la imagen que está en el imaginario colectivo de estos líderes no es la más correcta. Y bueno, puestos a hablar de Leónidas, Jerjes y la Segunda Guerra Médica, hoy tengo el placer de contar en este podcast con Javier Jara Herrero, estudiante de doctorado en Historia Antigua especializado en la antigua Esparta y autor del libro Las Guerras Médicas, publicado en la editorial La Esfera de los Libros. ¿Qué tal estás, Javier? Muy buenas, Óscar. Estoy encantado de estar aquí. Y yo, la verdad es que esta es una de las temáticas que todo divulgador siempre acaba recurriendo, ¿no? La verdad es que sí, a pesar de que ya han pasado 2500 años, las guerras médicas han quedado en el imaginario colectivo. Espero que para bien. Bueno, para los que aún no tengan el placer de conocerte, háblanos un poco de ti. Dinos a qué te dedicas. Pues bueno, soy historiador por la Universidad de Salamanca. También realicé mi máster en estudios avanzados e investigación en historia antigua en la misma universidad. Y también en Salamanca me encuentro realizando mis estudios de doctorado con una tesis centrada en las relaciones de poder entre el oráculo de Delfos y la antigua Esparta en época clásica. ¿Mm? Muy interesante. O sea, yo creo que todo lo que tenga que ver con Esparta a mí me encanta. Y bueno, antes de meternos de lleno en el programa, me vas a permitir que te haga la preguntita que todos nuestros oyentes están esperando ahora mismo. ¿Qué te pareció la película 300 de Zack Snyder? Bueno, como un primer acercamiento a lo que fueron los conflictos greco-persas, me parece que sí, que da la talla, pero hasta ahí. Me parece que es una película, una cinta que sirve al momento político en el que se realizó y que, por supuesto, adolece de los errores que el mito espartano ha ido experimentando a través de los siglos en Europa occidental. Dios, qué decepcionante saber que no iban desnudo y con tableta de chocolate, ¿verdad? Bueno, la verdad es que eso también vende y al fin y al cabo las cinematográficas son empresas y buscan vender su producto. Así que quedémonos con que quien vea esa película acaba sabiendo que, bueno, que unos griegos se enfrentaron a unos guerreros persas en el desfiladero de las Termópilas. Sí, supongo que al final nos tenemos que quedar con eso, con la base.
Y bueno, ya entrando un poco en Badrena, querría preguntarte, para empezar, ¿qué fuentes antiguas tenemos para conocer las vidas de los verdaderos Leónidas y Jerjes? Pues no solo en la batalla de las Termópilas, que es lo más conocido, sino precisamente antes de la batalla de las Termópilas. Bueno, desde el punto de vista helénico tenemos la principal fuente antigua por antonomasia, que es Heródoto, ya no solo porque su obra se centra en el desarrollo de las guerras médicas, sino porque es el autor antiguo más cercano a los acontecimientos. Heródoto publica, por así decir, su obra, sus historias, aproximadamente en el 440 a.C., unos 40 años después de la conclusión de la Segunda Guerra Médica. El resto de autores antiguos, véase Plutarco, Pausanias, Diodoro de Sicilia, etcétera, son muy posteriores. Ya escriben sus obras en el siglo I antes de Cristo. En el caso de Pausanias, por ejemplo, en el siglo II después de Cristo. Son autores muy, muy tardíos. Esto con respecto a las fuentes helénicas. Luego tenemos el problema de las fuentes persas. En la antigua Persia, en el siglo V antes de Cristo, no existía la historiografía propiamente dicha, no existía un estudio de los hechos del pasado. Es una disciplina que debemos agradecer a la cultura helénica y por desgracia esto nos lleva a un casi desconocimiento de la vida de los mandatarios persas. Todo lo que sabemos, o gran parte de lo que sabemos sobre Darío o sobre Jerjes, procede de las fuentes helénicas, con lo cual, son fuentes dedicadas a heroizar a sus propios compatriotas al tiempo que intentan dejar en ridículo a los que fueron sus enemigos, a los persas. Las únicas fuentes de procedencia oriental que tenemos son epigráficas y esto me parece que es una pena. Sí, la verdad, porque al fin y al cabo el Imperio Persa es uno de los mayores imperios de la historia, así que es una grandísima pena que no desarrollaran esa historiografía para que ellos mismos nos contaran su propia historia. Desde luego fue uno de los grandes imperios de la antigüedad y, como digo, desgraciadamente, uno de los grandes desconocidos. Y en este sentido debo poner en valor a todos los estudiantes e investigadores dedicados al próximo oriente de la antigüedad porque están realizando una labor de arrojamiento de luz sobre un sujeto historiográfico sobre el que sabíamos muy poquito hasta hace escasas décadas. Hmm. Y bueno, volviendo al tema que nos trae hoy aquí, vamos a empezar un poco a conocer a estos personajes por sus familias. Por ejemplo, ¿cómo eran las dinastías reinantes de esa época en Esparta y en el Imperio Persa? Aunque siempre teniendo en cuenta, claro, para que lo sepan nuestros oyentes, que Esparta era una diarquía, es decir, que tenía dos reyes. Está muy bien que menciones que Esparta estaba regida por una diarquía, tenía un sistema diárquico con dos reyes, y estos dos reyes procedían, como es sabido, de dos casas reinantes, dos dinastías, la Agíada y la Euripóntida. Esto supuso durante buena parte de la historia de Esparta un grave problema, porque eran dos dinastías que desde el punto de vista político eran totalmente rivales. Por poner algunos ejemplos y resumiendo, si bien la casa agíada era defensora de ceder ciertos poderes al eforado, la casa euripóntida prefería la concentración de ese poder en manos reales. O si la casa agíada abogaba por el enclaustramiento de la política exterior espartana en ese caparazón que era la península del Peloponeso, la dinastía euripóntida prefería una política dedicada al expansionismo o a la expansión de la esfera de influencia, la ceremonia, más allá de la península
del Peloponeso. Y bueno, fueron problemas, desde luego, que abarcaron buena parte de la historia de Esparta durante varios siglos y que procedían de lo que conocemos como Revolución Espartana, un proceso atribuido a un personaje semilegendario llamado Quilón, un éforo llamado Quilón, según Platón, uno de los 7 sabios de Grecia, y que, bueno, que dividieron profundamente a la sociedad espartana. Y eso al final se notó en la posición política y militar de Esparta en el transcurso de las guerras médicas. Hmm, vale. Y ahora yo pensando también que cuando los conocimos a estos dos personajes en la batalla de las Termópilas, pues o sea, ya llevan tiempo siendo reyes, pero ¿cómo fue su ascenso al trono? Es decir, ¿cómo fue el ascenso al trono de Leónidas en Esparta y de Jerjes en el Imperio Persa? Porque al menos por lo que yo tengo entendido, Leónidas ni siquiera estaba destinado a reinar. En efecto, Leónidas, bueno, no estaba destinado a reinar porque era el hermanastro menor de su predecesor Cleómenes. Cleómenes era de la casa Agíada y descendía a su vez de otro rey llamado Anaxándridas, Anaxándridas II. Eh, Traigo esto a colación porque el reinado de este Anaxándridas, que debemos encuadrar a finales del siglo VI antes de Cristo, es muy interesante. Dice Heródoto que no pudiendo engendrar descendencia con su primera mujer, este Anaxándridas, los éforos le permitieron mm, tener un segundo matrimonio con una descendiente de Quilón, del personaje del que te acabo de hablar. Y bueno, por supuesto, Anaxandridas accedió a ese matrimonio y dejó embarazada a su nueva mujer y tuvo un hijo al que llamó Cleómenes, que fue quien reinó. Casualmente, justo después de este alumbramiento, su anterior esposa, con la que no podía tener hijos, dio a luz a otro niño al que llamó Doreo, y justo después tuvo otro niño, que fue Leónidas. A la muerte de Anaxándridas, las peleas por el trono no se hicieron esperar. Cleómenes consiguió sobreponerse a Doreo y le expulsó de Esparta. Doreo se fue de viaje de colonización a Libia, después a Sicilia, pero bueno, el caso es que Cleómenes concentró todo el poder y además consiguió, dentro de esa rivalidad dinástica entre Agíadas y Euripóntidas, consiguió, con ayuda del oráculo de Delfos, al que sobornó, consiguió destronar, despojar de su poder a su colega en el trono, el Euripóntida de Marato. Recalco el soborno a la Pitia délfica porque ese mismo año se descubrió el complot y el propio Cleómenes tuvo que salir de Esparta por miedo a sus conciudadanos. Nos cuenta Heródoto que precisamente después de esta salida, después de un periplo por tierras arcadias que no vienen al caso, se le permitió volver a Esparta. Pero parece ser que Cleómenes, según Heródoto siempre, adolecía de cierta locura y bueno, al final tuvo que ser encarcelado y vigilado. Para resumir, lo que nos cuenta Heródoto es que mm, en ese encarcelamiento que estaba experimentando consiguió de su vigilante un cuchillo con el que se suicidó, se dio muerte. Y no se suicidó precisamente cortándose las venas. El historiador Heródoto nos cuenta que fue un suicidio propio de un individuo que atraviesa una gravísima locura, un sadismo poco propio de un descendiente de los Heráclidas como era Cleómenes. Toda esta historia que te acabo de contar viene motivada porque cada vez son más los historiadores especializados en la antigua Grecia que ven en Leónidas a uno de los autores de la muerte de su predecesor Cleómenes. Es decir, que Heródoto nos cuenta una historia sobre un suicidio de Cleómenes procedente de la propaganda espartana. Sabemos que Heródoto escribe su obra a través de las informaciones que le llegan de manera oral. Recoge todas esas tradiciones y las aúna en una obra. Entonces, como digo, son
cada vez más los helenistas que creen que Leónidas estuvo involucrado en la muerte de Cleómenes. Y por parte persa es todo mucho más sencillo. Simplemente Jerjes era hijo de Darío y además era hijo de una de las esposas de Darío, con la peculiaridad de que esta esposa descendía además de Ciro el Grande. Pero más interesante es precisamente cómo llega Darío al poder, el responsable de la Primera Guerra Médica. Y también es una historia más que interesante, porque Darío es el primero de una nueva dinastía que reina en Persia, la dinastía aqueménida, que llega al poder después de un episodio, que es el de la conquista de Egipto por parte persa, donde en el epicentro del imperio, en Susa y en Ecbatana, se dan ciertos desórdenes sociopolíticos, aprovechando la salida del rey persa Cambises, que se encuentra en Egipto emprendiendo esa conquista. Cuando Cambises intenta volver a Anatolia para sofocar esa revuelta, muere. Dice Heródoto que se hiere a sí mismo con su espada al subir a su caballo y fallece. Mm, Algunos nobles leales a este Cambises consiguen derrocar y dar muerte a los sublevados y a su líder, y deciden qué tipo de gobierno va a existir en el imperio persa en lo sucesivo. Todo esto que te estoy contando nos lo cuenta a su vez Heródoto. Después de una deliberación, se decide que para saber quién va a reinar en el imperio persa, se realizaría una carrera de caballos y el jinete cuyo caballo relinchase antes terminaría siendo el rey de Persia. Parece ser que los dioses decidieron que fuera el caballo de este Darío el que dio el primer el relincho, con lo que sería en sucesivo este Darío el que llegaría a la cúspide del poder en el imperio persa. Ujú. La verdad es que es una forma muy curiosa de elegir, ¿no? De nuevo soberano. Por supuesto, bueno, esto es una mezcla entre historia y tradición que nos llega, como te digo, a través de Heródoto, y Mm, si llega a través de Heródoto es que lo ha escuchado en alguna parte. No, no debemos dar demasiada credibilidad a estos testimonios. Lo más probable es que Darío fuera simplemente un usurpador, mm, aunque desgraciadamente, como te he comentado antes, las fuentes procedentes de Oriente Medio son muy escasas y no podemos dilucidar demasiado sobre este asunto, pero parece que está cada vez más claro que el fundador de esta dinastía aqueménida fuera un usurpador del trono. hmm. Eso me recuerda cuando mi abuela, ¿no? Escucha alguna noticia por la radio y te la cuenta un rato después, pero la noticia que te cuenta ella no tiene nada que ver con la noticia real. Exacto, es como el teléfono escacharrado. Tú escuchas algo y lo transmites como puedes. Y luego ya somos los historiadores de la edad contemporánea los que tenemos que hacer uso de la arqueología para poder llegar a alguna conclusión. Pero es bonito, hay que reconocer que es un proceso muy bonito. Sí, desde luego. Bueno, y entonces sabemos que fuera como fuera, pues al final Darío fracasó en la Primera Guerra Médica y fue su hijo y sucesor, Jerjes I, quien se encargaría de pues, hacer una invasión a gran escala, ¿no? Para vengarse. Pero esta invasión no empezaría pues, hasta finales de los 80, hasta finales de los años 80 del siglo quinto. Pero Jerjes I ascendió al trono en el 486. Entonces, ¿qué sabemos sobre, sabemos algo, mejor dicho, sobre cómo fue su vida y su reinado en esos años de reinado previos al inicio de la Segunda Guerra Médica? Vale, antes de nada, me vas a permitir que puntualice
sobre lo que has dicho acerca del fracaso de Darío en la Primera Guerra Médica. Es cierto Ujú, que la batalla de Maratón fue un triunfo del ejército ateniense y platense y que, bueno, Darío decidió replegarse hacia Asia Menor, pero a pesar de que esa batalla fue encumbrada por las fuentes, bueno, por la propaganda ateniense, en realidad no supuso más que un mero revés dentro de una campaña persa que por lo general fue bastante exitosa, en el sentido de que consiguió sus objetivos principales, que estaban mm, basados en el establecimiento de bases navales en las Islas Cícladas y en la conquista y en el afianzamiento del dominio persa más al norte de Grecia, en la región de Tracia. mm. Bueno, y dicho esto, y perdóname que, que No, haya no. hecho este inciso, No, había em, que reivindicar al general Mardonio. por supuesto, eh, sobre el reinado de Jerjes, en un periodo inmediatamente posterior a su llegada al poder, sabemos realmente poco. En el año 486 se produce una rebelión, una revuelta en la satrapía de Egipto. Una satrapía que, bueno, es muy reciente. Egipto es una zona mm, donde el dominio persa ha sido establecido casi inmediatamente antes de las guerras médicas y bueno, aprovechando que el rey Darío se repliega de la zona griega y comienza los preparativos para una nueva invasión a una escala mucho mayor, los políticos egipcios deciden rebelarse ante un poder que no consideran cercano, que lo consideran muy ajeno, extranjero, en definitiva. Mm, Y en el transcurso de esta rebelión, cuando Darío decide ponerse en marcha para llevar a cabo su aplastamiento, casualmente una enfermedad termina con su vida. Darío fallece víctima de una enfermedad. No muere en batalla ni de manera gloriosa. Y es Jerjes, efectivamente, quien recibe las riendas del imperio persa. Ya antes, cuando Darío se pone en marcha con el objeto de reprimir estas manifestaciones de rebeldía en Egipto, deja a Jerjes en la capital del imperio persa como legatario, como depositario del poder real en la capital. Darío tenía muchos hijos, todos ellos de esposas, o todos ellos de esposas diferentes, alguno imagino que sería de la misma madre, pero tenía muchas esposas y muchos hijos. Y si decidió que fuera Jerjes quien fuera el sucesor es porque descendía a su vez, como he comentado, de una hija de Ciro el Grande. Y además nos cuenta Heródoto que de Marato, aquel diarca espartano Euripóntida que tuvo que poner tierra de por medio después del complot de Cleómenes con la Pitia de Delfos, se refugió en la corte persa y aconsejó a Darío que hiciera de Jerjes su heredero. Mm, En estos primeros años de reinado, antes de que Jerjes acometiera la invasión del territorio griego, sabemos realmente poco. Simplemente sabemos que continuó con las maniobras de imposición de levas por todos los rincones del imperio y continuó mm, agrandando ese ejército. También es verdad que tenía la vista puesta en, en los errores que cometió su predecesor, que cometió Darío. Y por ello, justo antes de comenzar la que sería la segunda invasión de Grecia, se preocupó en primer lugar, construir un túnel para que la armada persa pudiera atravesar el monte Athos, puesto que en la Primera Guerra Médica se cayó una tormenta sobre la armada persa que intentaba rodear el monte. Y en segundo lugar, y esto es lo que más me gusta quizá de estos preparativos, decidió
construir un puente en el estrecho del Bósforo, un poco más abajo en el Helesponto, un puente construido con barcazas de guerra para que su enorme ejército pudiera cruzar desde la península de Anatolia hasta la Grecia continental. Nos cuenta Heródoto, una vez más, como siempre, que una vez que este puente de barcas estaba construido, eh, otra tormenta se abatió sobre esta edificación, destruyendo buena parte de las embarcaciones y dando al traste con el plan de Jerjes de establecer un puente entre los dos continentes. Y aquí se pone de manifiesto el sentimiento de falta de civilización de lo que los griegos consideraban unos bárbaros, incluyendo al propio rey Jerjes, porque nos dice que Jerjes ordenó a sus subalternos coger unos látigos y castigar al mar que bañaba el Helesponto. El castigo por dar al traste con ese plan era castigar a los elementos naturales, a la propia naturaleza. Este es un síntoma de esa parcialidad, esa falta de imparcialidad de las fuentes griegas. Por eso no debemos fiarnos de manera absoluta de todo lo que nos cuenta Heródoto o los autores posteriores, particularmente cuando nos están hablando de individuos de procedencia oriental. Claro, evidentemente. Para eso, eh, todo historiador profesional o aficionado a la historia que se precie sabrá que tiene que hacer una importante crítica de las fuentes para no tragarse todo lo que dicen, sino que poder mirarlo con la lupa de la historia. Por supuesto, por supuesto. Me imagino que en la época clásica en Grecia no existiría este problema porque tenías una fuente, pero es cierto Mm, que en la actualidad, bueno, cualquier historiador tiene que poner en duda toda fuente y esto es algo particularmente complicado si hablamos de historia antigua porque las fuentes son eh, mucho menores que en otras épocas como puede ser la medieval o la contemporánea y mm, además el sesgo es evidente, ya no solo el sesgo, sino la presencia de elementos mitológicos, tradicionales, que dificultan francamente la labor de la historiografía y que hacen más que necesaria el apoyo de una doctrina a la que tengo cada vez más aprecio, que es la arqueología. mm. Pues ya verás lo que se van a divertir los historiadores dentro de un par de siglos cuando tengan que utilizar algunos tweets como fuentes primarias. Van a alucinar de eso, estoy Sí, seguro. sí, total. ¿Te imaginas a alguien usando los memes como fuente primaria? No, porque en el año Mm, 2022 se hacían memes de esto. Tal. Bueno, pues no sé, quizá igual que ahora vemos los grafitis de Pompeya como algo curioso, quizá vean de manera parecida los tweets y dentro del contexto de una posible guerra con Rusia o de eh, Eurovisión y la estasis española de 2022. Todo puede ocurrir. Sí, aquí tenemos a la Guerra Civil Española versión 2, que fue el Benidorm Fest. Y entonces vamos a crear un artículo para la Wikipedia sobre la segunda parte. Vale. Es todo un Y casus belli. vale. Después de este lapsus interruptus, vamos a volver a lo nuestro. Y ya hemos hablado un poco sobre los preparativos de esta guerra, sobre los preparativos que estaban formando en el Imperio Persa, pero ¿cómo fue la vida y el reinado de Leónidas de Esparta antes de que muriera en la batalla de las Termópilas? Es otra de las grandes preguntas. Si seguimos las historias de Heródoto, una vez más, Leónidas comparece por primera vez en el contexto de la batalla de las Termópilas. No sabemos absolutamente nada de su reinado. Sabemos que estaba casado con Gorgo,
que era hija de Cleómenes y por tanto su sobrina, pero no sabemos en qué fecha ascendió al trono, después de haber asesinado o no a su hermanastro, y no sabemos qué tipo de políticas acometió dentro del ambiente sociopolítico espartano. El vacío historiográfico sobre el reinado de Leónidas es increíble, es increíblemente oscuro. Sabemos que tenía unos 60 años cuando comienza la Segunda Guerra Médica y que no era un personaje especialmente ducho en la doctrina marcial, en la doctrina militar. De hecho, es probable que la batalla de las Termópilas fuera su primera experiencia bélica. Mm, Poco más sabemos de Leónidas, francamente, y es una verdadera pena. Pues sí, porque tenemos a uno de los personajes más famosos de la antigüedad, al menos por el final que tuvo, pero no sabemos nada de su vida anterior, solo sabemos que estaba casado con Cersei Lannister. Efectivamente, según el celuloide era la mismísima Cersei la que estaba casada con Leónidas. Bueno, y si seguimos Mm. la historia que nos cuentan en las películas, la que encabezó una expedición marítima de la que prefiero no hablar porque tiene poco de histórico. Sí, te refieres a la maravillosa y fantástica secuela, ¿no? Con Eva Green. Efectivamente, efectivamente. Digo, esa ya no dejó de ser, al menos la primera era entretenida, era visualmente espectacular, pero ya la segunda, eh, sin adjetivos, ¿no? Hay que reconocer que para la época en la que fue estrenada la película de 300, creo que fue 2006, los efectos especiales eran bestiales. Mm, Hay que sí. reconocerlo. También hay que, bueno, rompiendo una lanza a favor de la producción de esta película, sigue un cómic de Frank Miller. Se le perdona que no Mm, siga sí, sí. al pie de la letra los dictados de Heródoto o de la historiografía moderna. La secuela, bueno, me hace mucha gracia que los espartanos vayan de rojo y los atenienses de azul. Es un patrón que se repite además en algunos videojuegos. Es muy curioso. Mm. Sí, bueno, al fin y al cabo, Hollywood ha hecho muchos bodrios. Eh, En fin. Hollywood es capaz de lo mejor y de lo peor en el ámbito historiográfico. Mm, sí, pero muchas veces más cerca de lo peor que de lo mejor. Desgraciadamente, desgraciadamente. Porque si se adapta a la realidad histórica, los beneficios económicos son mucho menores. Mm, claro. Y bueno, regresando a nuestra época, eh, justo antes de, o sea, vamos a situarnos ahora justo antes de la batalla, porque tenemos que, sabemos, ¿no? Que aproximadamente unos 8.000 griegos acudieron finalmente a la garganta de las Termópilas, pero de todos esos 8.000 griegos, solo 300 eran hoplitas espartanos, ciudadanos libres acompañados, no obstante, eso sí, de sus esclavos hilotas y de unos 900 o 1.000 periecos, que eran habitantes de Esparta, pero que no eran ciudadanos. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué Esparta, que era la líder del ejército, ¿no? La líder de esa coalición, ¿por qué solo envió 300 hoplitas? Es cierto que, bueno, las cifras que se mueven según el autor de la antigüedad rondan entre los 5.000 y los 11.000 efectivos para los griegos. Así que aportar la cifra de 8.000 me parece lo adecuado. Es obvio que Esparta se encuentra en una época donde la inestabilidad sociopolítica está viviendo uno de sus puntos culminantes, uno de sus puntos álgidos. Si nos damos cuenta, Esparta no participa en la Primera Guerra Médica. Dice Heródoto que
porque se estaban celebrando ciertas festividades religiosas. Pero hay que tener en cuenta que en la Primera Guerra Médica, en Maratón, em, esta batalla coincide con el momento en el que el rey espartano Cleómenes es, está encarcelado. Es un momento de grave inestabilidad para los espartanos. Por eso no comparecen en Maratón. Algo parecido ocurre en el caso de la batalla de las Termópilas. Si Leónidas parte con un escueto regimiento de 300 ciudadanos, es porque parece evidente que eh, en estas fechas hay un predominio político de la facción que preconiza el aislacionismo de Esparta dentro del Peloponeso. No podemos olvidar que el desfiladero de las Termópilas se encuentra pasado el istmo de Corinto y por tanto a Leónidas le habría resultado muy complicado eh, acoger el beneplácito de la Asamblea Ciudadana espartana y del Consejo de Ancianos. Si Leónidas fue con 300 hoplitas, fue seguramente porque obtuvo una negativa de estas instituciones para partir con lo que es la totalidad del ejército lacedemonio y por tanto el rey tuvo que pedir a quienes quisieran acompañarle que acudieran con él al desfiladero. Desde mi punto de vista, el motivo por el que Leónidas va con tan exiguo cuadro de hoplitas a las Termópilas. En cualquier caso, no podemos hacer caso de lo que nos cuenta Heródoto, de que acudió obedeciendo los designios de un oráculo délfico que estipulaba que si no moría el rey espartano en una batalla frente a los descendientes de Perseo, toda Esparta caería asolada por las tropas persas. Eso, desde luego, es una invención a posteriori que intenta justificar la acción de su rey después de su muerte y la derrota ante lo que consideran un enemigo incivilizado. Pero Mm, es obvio, es evidente que lo que ocurre es que Leónidas no recibe el permiso para partir con su ejército a las Termópilas, en resumen. mm. Interesante. Yo creo que muy interesante. Y bueno, sabemos que evidentemente, eh, por último, en esta primera fase, ¿no? Antes de la batalla, pues sabemos que evidentemente no batallaron por fuera de sus casas, o sea, no batallaron en Esparta, sí, y sino que batallaron, pues eso, en el estrecho de las Termópilas. Y evidentemente, pues eso conlleva un viaje, en pie, claro. Evidentemente, en esa época no había coches, ni aviones, ni nada de esto. Entonces, ¿podrías contarnos un poco cómo fue, o qué se sabe sobre el viaje del ejército persa hasta llegar a las Termópilas? Y cómo y asimismo, ¿cómo fue el viaje de la coalición griega hasta llegar a ese lugar? Eh, bueno, es cierto que la batalla de las Termópilas acontece en lo que es la primera parte de la Segunda Guerra Médica y por tanto es uno de los primeros sucesos de este conflicto. Jerjes parte con su ejército innumerable desde más allá de las fronteras del norte de lo que podríamos considerar la Grecia antigua, la Hélade, desde Tracia, y llega a la región de Tesalia, donde, bueno, unas fuerzas griegas tratan de hacerle frente, pero eh, antes de entablar batalla, viendo que las perspectivas de victoria eran nulas, deciden retirarse y Jerjes conquista Tesalia, que bueno, termina siendo un estado a merced del Imperio persa. A partir de ahí, el camino de Jerjes hacia el desfiladero de las Termópilas, que se encuadra en Lócride, eh, es, por decirlo de alguna forma, un camino de rosas, casi es un poco menos que un desfile militar. Y por parte griega,
sabemos que Leónidas parte con sus fuerzas, obviamente, desde Esparta y se reúne con otras tropas procedentes tanto del Peloponeso como del centro de Grecia, poco más al norte del istmo de Corinto. A partir de ahí, lo que hacen es em, ponerse de acuerdo con la armada helénica para arribar al mismo tiempo a la zona donde va a tener lugar el enfrentamiento. Hay que tener en cuenta que, aunque la batalla que ha pasado a la historia ha sido la de las Termópilas, no era una batalla simple. Quiero decir con esto que, además de este enfrentamiento terrestre, se iba a librar un enfrentamiento paralelo en las aguas adyacentes a las Termópilas, lo que consideramos, lo que llamamos el Cabo Artemisio. Y era una operación conjunta cuyo objetivo era el de no solo frenar el empuje del Imperio persa, sino intentar provocar su repliegue de nuevo hacia el norte. Como sabemos, tal cosa no ocurrió, pero hay que decir, en favor de la Liga Helénica, que si bien la batalla de las Termópilas resultó una derrota para las fuerzas helénicas, la batalla marítima del Cabo Artemisio terminó en lo que podemos llamar un empate técnico. Hmm. Pues yo creo que son esa clase de cosas las que no se cuentan siempre, ¿no? Cuando abordamos este tipo de acontecimientos de divulgación histórica y que, bueno, pues que siempre está bien saberlos para tener una historia completa y no quedarnos simplemente en lo que ya todos sabemos. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, bueno, es lo que he intentado transmitir a través de mi libro sobre las guerras médicas. Hmm. Y bueno, después de esta batalla, después de las Termópilas, pues, y después de toda la derrota, ¿no? En la Segunda Guerra Médica, pues sabemos que después que se marchó otra vez a Asia, el emperador Jerjes vivió aún todavía 15 años más. ¿Qué sabemos sobre esta quincena de años que vivió después de haber acabado con Leónidas y los suyos? Las fuentes helénicas enmudecen en lo que respecta al desarrollo del imperio persa después de su derrota en la Segunda Guerra Médica y se centran mucho más en la victoria griega, en ensalzar a todos los participantes en las batallas tanto de las Termópilas como de Platea, en lugar de, bueno, de explicar qué es lo que ocurre con este Jerjes derrotado. Lo único que sabemos es, como bien me has contado, que Jerjes es asesinado por un miembro de su guardia real. No sabemos muy bien en qué fecha ocurrió este acontecimiento. Sí sabemos que, por ejemplo, el general Temístocles, que fue el artífice de la armada ateniense que venció a la persa en la batalla de Salamina, acabada la Segunda Guerra Médica, tuvo ciertos problemas en su propia polis, en Atenas, y tuvo que exiliarse en la corte de Jerjes, pero desgraciadamente no sabemos ni la fecha exacta en la que ocurrió este exilio en la corte persa, ni siquiera sabemos si estaba ya Jerjes fallecido. En el momento en el que Temístocles pasa a territorio aqueménida, porque fuentes como Plutarco afirman que el rey persa que recibe a Temístocles cuando éste ofrece sus servicios es Artajerjes, el sucesor de Jerjes. De modo que me temo que las fuentes no nos proporcionan información suficiente en lo que respecta a este devenir, al destino que sufre el imperio persa después de la Segunda Guerra Médica. Solo sabemos que a pesar de la derrota en tierras helénicas, mm, este fracaso no constituyó un descalabro ni se sucedieron las rebeliones en las diferentes satrapías del imperio. Simplemente la vida continuó de manera más o menos normal en el imperio persa. Pero
lamento no poder ser de más utilidad porque los testimonios, tanto literarios como epigráficos, son realmente escasos. Mm. No, no, si la culpa no es tuya. La culpa es de que los científicos no hayan inventado todavía la máquina del tiempo para poder ir a averiguarlo nosotros en persona. Eso sería maravilloso. ¿Te imaginas ir a Esparta a ver cómo era realmente, si eran tan austeros? No, aunque bueno, espero que nunca lo inventen por esto de que matas una mariposa y ya has cambiado el futuro. Bueno, habría que comprobarlo, por lo menos, ¿no? Yo no podría Pues aguantar sí. sin hacer algo así. Hombre, desde luego, ya te digo. O sea, tú no sabes lo que es caminar por la Roma imperial, ¿no? En su Otro ejemplo, máximo esplendor. claro. Mm, yeah. Que precisamente, ¿no? Recientemente la editorial Despertaferro, ¿no? Ha sacado un nuevo libro con ilustraciones, ¿no? De Jean-Claude Goldwyn sobre la Roma imperial. Y es como en plan, por Dios, que se me hace la boca agua. Desde luego es una editorial que casi está monopolizando la temática. Eh, eso solo hay que darle la enhorabuena porque se está convirtiendo en un referente. Mm. Y bueno, para ir despidiéndonos ya de este programa, eh, co- los lectores que lean tu libro, concretamente, como decía, se titula Las guerras médicas, Grecia frente a la invasión persa, publicado en la editorial La Esfera de los Libros, pues los lectores que se lean este libro, ¿qué van a encontrar en él? Más allá de todo lo que hemos hablado sobre Leónidas y Jerjes. Pues mira, van a encontrar en primer lugar una síntesis del desarrollo político de los principales contendientes de la guerra, porque creo que para comprender la actuación de los beligerantes en una guerra hay que comprender antes la evolución política y social que estas entidades experimentan hasta llegar a estos acontecimientos. Eso para empezar. Y por eso la primera parte del libro está centrada en los orígenes y en la evolución tanto del imperio persa como de Atenas y Esparta, que son, desde mi punto de vista, los estados que más peso tienen en el desarrollo de este conflicto. Después, em, me he centrado, como es obvio, en un pormenorizado análisis de la guerra. He intentado mm, desmentir a Heródoto todo lo posible. Ujú, Me he valido de una infinidad de referencias bibliográficas de la actualidad para, para poner en duda y desmentir, finalmente, lo que nos cuenta ya no solo Heródoto, sino otras fuentes como Diodoro, Plutarco e incluso Platón. Mm, para acabar, una tercera parte del libro está centrada en lo que ocurre después de la derrota persa. Cómo es posible que políticos y militares de la talla de Temístocles, del que hemos hablado antes, o de Pausanias el regente, que fue el comandante espartano en la batalla de Platea, ¿cómo es posible que terminasen exiliados o asesinados? También el papel de la religión en el conflicto, que no fue baladí. Y bueno, por último, un epílogo en el que se detalla lo que reconocemos como Tercera Guerra Médica, la contraofensiva de los griegos, esta vez en suelo, en suelo aqueménida, y lo que también denominamos como Pentecontecia, los 50 años que transcurren entre este conflicto en el que se produce una unificación de los griegos antipersas y la guerra del Peloponeso, que es un conflicto en el cual esta unión, este panhelenismo, salta por los aires y las dos potencias hegemónicas, que son Esparta y Atenas, junto con sus respectivas alianzas, deciden dirimir sus diferencias en base a las armas. mm.
Muy interesante, la verdad. Yo me lo he leído, bueno, para decir la verdad, no todo, no todo, Muy mal. pero sí que... No todo, pero sí que me he leído, yo creo que como un 60% o así, un 50-60%, porque lo he usado como bibliografía para diversas cosas y al fin, pues, al cabo, pues, te lo acabas leyendo varios capítulos y está muy bien. Y con lo que más Gracias. valoro yo es que con un lenguaje, pues, muy sencillo, ¿no? Muy ameno, como muy accesible, muy divulgativo, que al fin y al cabo lo más importante. Te iba a decir que sí, que he intentado hacer un trabajo casi académico con un lenguaje que se denomina como alta divulgación. Y si quieres mi opinión como autor, me parece más interesante la segunda parte del libro que la primera. Es decir, lo que viene después de la Ujú, guerra me ha parecido mucho más fácil de escribir, por así decirlo, porque casi sale solo. Es tan atractivo, tan ujú. interesante que se escribía casi sin querer. Bueno, pues lamento tener que decir que hemos llegado al final de esta entrevista. Mm, Lástima. Llegados a este punto, yo solo quiero agradecerte infinitamente a ti, Javier, el que hayas venido aquí a pasar un rato conmigo y a disfrutar de este rato para contarnos un poco más sobre la vida de Leónidas, el espartano, y de Jerjes el persa, para demostrarnos que ni uno era el mayor héroe del mundo, ni estaba cachas, y para demostrarnos que también pues, que el otro tampoco era un malvado depravado lleno de piercings y súper malvado. Así que nada, muchísimas gracias. El placer ha sido mío, te lo puedo asegurar. Muchas gracias a ti. Y nada, yo creo que a partir de este podcast, cualquiera que haya visto la película o que haya leído cualquier cosa sobre estos hombres y esta batalla, va a querer informarse más sobre ella gracias a tu buen hacer como divulgador. Así que muchas gracias y solo recomendar a todo el mundo que compren el libro Las guerras médicas de la esfera de los libros en su librería más cercana o en su tienda online favorita. Muchas gracias. Hasta otra vez. Ahora sí, ha llegado el final del programa 23 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Javier o recomendarme algún libro o serie que deba leer o ver, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa en cualquiera de las redes y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!